Buenos días, buenos días, buenos días, José. Julio, muchas gracias por los saludos. Si me pueden escuchar, me pueden dar un feedback. Muchas gracias. Demos unos minutos mientras llegan las personas. Buenos días a los que están llegando. Mi nombre es Franklin Gutiérrez. Cualquier pregunta pueden colocarla en el chat y se les responderá al final. Este video estará grabado y estará en nuestro canal de YouTube para que por favor se suscriban. Les voy a dejar aquí el link para que visiten el canal de YouTube y puedan ver este webinar y los pasados webinars. Buenos días a todas las personas que están aquí. Mi nombre es Franklin Gutiérrez. Tenemos hoy presentando soluciones para Wix de MikroTik. Estará presentando el ingeniero Luis Aguilar. Cualquier pregunta la pueden colocar en el chat y se le responderá al final. Eh, Buenos días, Luis.
Hola, buenos días, Franklin. Buenos días a todos los que nos acompañan hoy. ¿Me escuchan bien? Perfectamente. Sí, te Muy bien. escuchamos, Luis. Sí, te Vale. escuchamos muy bien. Entonces, me dices para dar comienzo, Franklin. Sí, pues adelante, comencemos. Ok. Bueno, buenos días. Estamos hoy en el webinar de MikroTik, donde vamos a hablar de lo que son las soluciones para el proveedor de servicio de Internet inalámbrico o WISP. Me presento rápidamente. Mi nombre es Luis Aguilar. Bueno, yo tengo bastantes años de experiencia en telecomunicaciones. Soy consultor certificado y trainer MikroTik y bueno, voy a ser su presentador el día de hoy. Vamos a hablar rápidamente de MikroTik. Fíjense, MikroTik Router OS es el nombre del sistema operativo y software del router más versátil del mercado. MikroTik viene en dos versiones, una basada en software, donde convertimos una imagen ISO, mejor dicho, tenemos una imagen ISO que la instalamos en un computador y convertimos este computador en un router. La otra versión unifica el sistema operativo Router OS con el hardware propietario de nombre Router Board, que es seguramente como la mayoría de ustedes conoce a MikroTik. Ya compramos el equipo ya con su propio chasis. Hay diversos modelos que varían en función del procesamiento, memoria e interfaces requeridas. De igual forma, MikroTik posee potentes switches de capa 3 y radios para la creación de puntos de acceso y enlaces punto a punto y punto multipunto, que es lo que nos vamos a enfocar hoy en el webinar. Hablando de las capacidades wireless de MikroTik, entonces ellos tienen funcionalidades para la gestión de conexiones inalámbricas basadas en 802.11, en el protocolo IEEE 802.11. Mencionemos las más importantes. Podemos configurar puntos de acceso y clientes inalámbricos, se conoce como Station, para conexiones indoor y outdoor, conexiones transparentes punto a punto, lo que son wireless bridge, y punto multipunto, punto de acceso virtual, configuraciones de repetidor, de mesh, manejar todas las encriptaciones que actualmente se utilizan, listas de control de acceso en el API y las estaciones. También maneja protocolos propietarios TDMA de nombre NStream y NStream versión 2, que se conoce como NB2, y también el despliegue de portal cautivo o hotspot. Dependiendo del hardware, nuestro equipo MikroTik puede operar en las variantes A, B, G, N y AC del estándar 802.11, en las bandas de uso libre de 2.4 y 5 GHz. También en la variante 802.11 AD en la banda de 60 GHz, pero repito, esto depende del hardware, de las tarjetas inalámbricas que tenga nuestro equipo. Como lo mencioné anteriormente, también MikroTik posee un protocolo propietario TDMA o basado en TDMA que se llama NStream versión 2, abreviado NB2. Bajo ambos protocolos, hablamos de NB2 y de 802.11, se pueden establecer enlaces punto a punto y punto multipunto para el transporte de datos y acceso a Internet. Entonces vamos a comenzar hablando de los fundamentos necesarios, mínimos, para que podamos entender qué es un radioenlace y qué podemos hacer con él. Un radioenlace es aquel que se establece para la transmisión y recepción de datos a través de ondas electromagnéticas. Las ondas no son guiadas por ningún tipo de sistema conductor, como guía de onda, cable coaxial, etc. En este caso, el medio de transmisión es el aire, es el espacio libre. En el espacio libre, aunque invisibles para nuestro ojo, existen múltiples señales que pudiesen interferir y ser interferidas nuestra señal y degradar el funcionamiento. Es decir, hay señales que están en el espacio libre que nosotros no vemos, pero los radios sí son capaces de detectarla y pudiesen generarnos interferencia. Por eso es que los fundamentos de radiofrecuencia son fundamentales que ustedes lo conozcan para lograr enlaces de alta capacidad y alta disponibilidad. Entonces acá podemos ver gráficamente lo que les mencioné. Tanto en 802.11 como en NB2 se pueden establecer radioenlaces punto a punto y punto multipunto para la interconexión de redes TCP/IP y el transporte de datos. Entonces tenemos a mano izquierda de la pantalla lo que es un enlace punto a punto, a mano derecha un enlace punto multipunto. En un proveedor de servicio de Internet inalámbrico, lo que es un WISP, los enlaces punto a punto típicamente se utilizan para la interconexión de nodos o puntos de repetición. Esto lo conocemos como enlaces troncales o enlaces backhaul.
estos enlaces típicamente necesitan alta capacidad y disponibilidad. Por otra parte, los enlaces punto multipunto son utilizados para ofrecer servicio a los clientes. Típicamente conocemos estos enlaces como última milla. Eso no quiere decir que no podamos utilizar un punto a punto para atender un cliente final. También lo podemos hacer. Si necesitamos a lo mejor mayor capacidad para atender ese cliente o si es un cliente que está muy lejos, bueno, lo podemos atender con un punto a punto. Acá podemos ver lo que es una topología típica de un WISP. Vamos a hacer acá algunas anotaciones. Fíjense, tenemos los enlaces troncales que los utilizamos para interconectar nuestros nodos. Y los enlaces última milla que los utilizamos para atender a los clientes. Bien sea punto multipunto o, ¿por qué no?, con punto a punto. Entonces, básicamente, estos son los dos roles que podemos darle a un radioenlace. Troncal, donde necesitaríamos siempre más capacidad. Y última milla para llegar a esos clientes a los cuales queremos darle el acceso a Internet, que es la función primordial de un WISP. Entonces, desde el punto de vista más básico, un radioenlace está conformado por 4 elementos: transmisor, receptor, líneas de transmisión, que en este caso es el cable coaxial, y las antenas. ¿Qué hace el transmisor? Bueno, este genera una señal de microondas a una frecuencia y potencia determinada con una modulación acorde a la capacidad requerida. Todos estos son parámetros configurables en nuestros radios. La señal es inyectada en la línea de transmisión, que es normalmente un cable coaxial, que se denomina pigtail, hasta la antena, que propaga la señal hacia el espacio libre. Cuando recibo, el proceso de alguna manera es lo contrario. Recibimos la energía de la señal y la pasamos a la línea de transmisión que conecta con el radio receptor, que la demodula y procesa para interpretar la información. Tenemos dos tipos de radios. Un radio con antena externa, también se conoce como radio conectorizado, que como su nombre lo dice, yo debo conectarle de forma externa una antena mediante el uso de unos cables coaxiales bien cortos que se conocen como pigtail. Esto es un radio para antena externa. Hay varios modelos. Acá en la imagen tenemos uno que se llama NetMetal, pero hay otros. Este modelo de radio tiene la versatilidad de que yo puedo modificar o cambiar la antena acorde a mi caso de uso, de acorde a mi requerimiento. Estos radios nunca lo debemos encender sin la antena conectada porque hay un fenómeno que se llama potencia reflejada, que básicamente nos dice que si la potencia no tiene por dónde salir, se regresa al transmisor y lo puede quemar. Entonces, estos radios, repito, nunca los encendamos sin su antena conectada. El otro modelo de radio es el radio que conocemos como integrado, porque el radio y la antena son una sola unidad. Sigue teniendo los pigtail, pero todo está interno. Entonces acá no hay el riesgo de quemar el equipo por encenderlo, porque repito, la antena va a estar siempre conectada. La ventaja de este equipo, bueno, que es más compacto, típicamente es más económico. Pues la desventaja es que si la antena no se adapta a mi requerimiento, me toca cambiar todo el radio. ¿Qué es la frecuencia? Que quizás es el primer parámetro que nosotros típicamente configuramos en un radio. Bueno, la frecuencia es el número de ciclos por segundo. Podemos verlo como el paso de una polaridad a otra y de regreso a esa primera polaridad. Entonces, el número de ciclos por segundo de una onda de radio se denomina con la letra F y se mide en hercios. Asociado a la frecuencia tenemos la longitud de onda, que es la distancia entre dos crestas consecutivas de una onda. Fíjense, esta distancia que hay de aquí hasta aquí. La longitud de onda es inversamente proporcional a la frecuencia. Entonces, fíjense, la frecuencia de las ondas de las redes inalámbricas para Wi-Fi, una de ellas es 2.4 GHz. Si queremos calcular la longitud de onda, bueno, hay una fórmula que nos va a permitir utilizando la velocidad de la luz, hacer ese cálculo. Entonces, fíjense, ¿cuál es la longitud de onda para 2.4? Bueno, esa frecuencia expresada en Hz dividida entre la velocidad de la luz. Eso nos da como resultado
si lo queremos expresar en centímetros, 12.43 centímetros. Esto pudiésemos verlo nosotros como que es el ancho del haz de la señal. Esa señal tiene un haz con un ancho de 12 centímetros. Porque es importante entender esto y asociarlo con el ancho del haz, porque fíjense, si tenemos frecuencias más bajas, como 2.4, y la comparamos con una más alta, como 5 GHz, fíjense que la longitud de onda se va haciendo más pequeña a medida que la frecuencia va subiendo. Eso quiere decir que el ancho del haz de 2.4 es más angosto que el de 5. Y a su vez el de 10 GHz, por ejemplo, será mucho más angosto. Y si nos vamos a 60 GHz, bueno, será algo muy angosto. ¿Por qué es importante entender esto? Porque fíjense, cuando el ancho del haz es más angosto, es decir, que la longitud de onda es menor, hay factores externos como la lluvia que pudiesen interrumpir nuestra señal. ¿Por qué? Porque el área de una gota es superior al ancho del haz. Por eso es que las frecuencias altas son afectadas notablemente por la lluvia, mientras que frecuencias más bajas no, precisamente por el ancho del haz y por la longitud de onda. De igual forma, podemos decir que mientras más larga es la longitud de onda, mayor alcance. Entonces, las frecuencias bajas nos permiten llegar más lejos. Por otra parte, mientras más larga la longitud de onda, voy a poder atravesar y rodear mejor los obstáculos. Es decir, las frecuencias bajas pueden superar obstrucciones. Todo lo contrario con las frecuencias altas. Las frecuencias altas son para enlaces más cortos. No puedo superar obstrucciones, por lo cual necesito siempre una línea de vista franca y sin obstrucciones. La longitud de onda, cuando es más corta, me permite transportar mayor cantidad de datos. Por eso es que los enlaces en frecuencias altas me permiten alcanzar mayores velocidades. Pero como ya les dije, será más susceptible a factores externos como la lluvia. En cuanto a las unidades de potencia, nosotros típicamente cuando hacemos configuraciones o cuando validamos nuestros niveles de señal, hablamos de los decibeles, los dBs. Estoy recibiendo menos 50, estoy recibiendo menos 65 dBm. Esa es una unidad que se utiliza simplemente para que sea más fácil para nosotros hacer los cálculos, porque la unidad real de potencia en un radioenlace son los vatios o los milivatios en este caso. Siempre es bueno saber que hay una relación logarítmica entonces que nos permite expresar esos milivatios en decibeles. Hablando de los estándares, 802.11 es un conjunto de estándares de protocolo de nivel de enlace para redes inalámbricas. Hablamos del Wireless LAN o WLAN, que trabaja en las bandas de uso libre de 2.4 y 5 GHz. Por otra parte, el acceso múltiple por división de tiempo, o TDMA, es una técnica de multiplexación que distribuye las unidades de información en ranuras o slots de tiempo. Para cada dirección del tráfico, descarga y subida, es un método de acceso al medio basado en reserva. Entonces tenemos 802.11, que es el estándar que utiliza hoy el día Wi-Fi. Y tenemos por otra parte TDMA. Bueno, Microti es el único equipo del mercado que es capaz de manejar ambos protocolos a conveniencia nuestra. Podemos configurar nuestros enlaces en 802.11 o los podemos configurar en TDMA. Repito, dependiendo del escenario, dependiendo de lo que queramos hacer. ¿Qué es una banda licenciada? Una banda licenciada es aquella por la cual yo debo pagar al ente regulador para tener el permiso de forma temporal, mientras yo pague y mediante el tiempo que dure ese contrato, vamos a llamarlo así, de poder utilizar bandas de frecuencia, una porción de ciertas bandas de frecuencia que solo van a estar asignadas a mi persona o a mi empresa. Es decir, más nadie va a compartir en cierta ciudad, en cierto espacio geográfico, esas frecuencias. Eso me da la gran ventaja de que no voy a tener interferencia o no debería tener interferencia. Pero la desventaja es que los equipos, cuando se mandan a fabricar para una banda licenciada, son mucho más costosos, entonces hay que sumarle el costo del equipo
más el costo anual que yo debo pagar por el uso de esa licencia. Por otra parte, las bandas no licenciadas son aquellas que no requieren permiso especial de las autoridades para poder utilizarse. A nivel mundial hay varias bandas de uso libre, donde las más conocidas y las más utilizadas son 2.4 y 5 GHz. Estas frecuencias son utilizadas por los estándares 802.11 y TDMA. Microtik fabrica equipos para estas bandas de frecuencia. Entonces, fíjense, por ejemplo, la banda de 5 GHz ofrece múltiples canales contiguos. La palabra contiguo quiere decir que es un canal que está al lado de otro, con 20 MHz de ancho. La numeración comienza en el canal 36 y termina en el 165, sabiendo que hay otros canales adicionales que están diseñados o disponibles para uso futuro o investigaciones. Entonces acá tenemos, fíjense, todos los canales de la normativa en 5 GHz. Por ejemplo, el canal 36 tiene como frecuencia central 5180 y teóricamente comienza en 5170 y termina en 5190. Entonces, si vemos esta tabla, pareciera que este es el canal 36 y este es el canal 40 y este es el canal 44. Y están todos así, uno al lado de otro. Son canales contiguos. En cuanto a las frecuencias soportadas, típicamente, porque esto pudiese variar de acuerdo al hardware y el chip de esa tarjeta inalámbrica de mi radio Microtik, entonces, fíjense, estas son las bandas que puedo manejar en 2.4 y 5 GHz. Fíjense que tengo canales que están más allá del estándar. Si nos volvemos a la gráfica anterior, fíjense que en 5 GHz el estándar comienza en 5180, pero el hardware trabaja mucho más abajo. Estos canales los pudiésemos utilizar, bueno, manteniendo ciertas precauciones en cuanto a validar que yo no estoy interfiriendo a alguien, porque repito, me estoy saliendo del estándar y pudiese tener problemas en algunos países si los utilizo. Cuando nosotros trabajamos con radioenlaces, siempre hay un equipo que tiene que tener el rol del AP, siempre. Un equipo tiene que estar configurado como AP y el otro equipo o los otros equipos como estación. Entonces vamos a hablar cómo es esto en Microtik. En Microtik, si yo quiero un enlace punto a punto, si mi equipo tiene licencia a nivel 3, entonces el rol del AP se llama bridge. Ese es el modo que voy a aplicar para configurarlo. Repito, cuando es punto a punto. El equipo que va a hacer el AP, si tiene licencia 3, lo configuro como bridge. El equipo del otro extremo como estación bridge, para lo cual necesito licencia como mínimo nivel 3. Si quiero que mi equipo sea punto multipunto, entonces el rol de la AP se llama AP Bridge y para esto necesito como mínimo licencia nivel 4. En las estaciones siguen siendo como mínimo nivel 3 porque siguen siendo estación Bridge. Entonces debemos tener en cuenta cuando quiero trabajar con punto multipunto que el AP debe tener licencia nivel 4 porque si no, el modo AP Bridge no me va a permitir configurárselo. Entonces, ¿dónde aplicamos esas configuraciones? Bueno, vamos a empezar a ver algunas capturas de pantalla. Fíjense, menú wireless, le doy doble clic a la tarjeta inalámbrica, me voy a la pestaña wireless y fíjense acá donde dice modo es donde yo defino si mi equipo va a ser AP Bridge, si va a ser Bridge o si va a ser Station Bridge. Recordando que para que sea, repito, AP Bridge necesito como mínimo licencia nivel 4. Como ya lo mencioné, quizás el primer parámetro que configuramos es la frecuencia. Bueno, se configura en el campo que se llama frequency. Pero antes de seleccionar un valor, porque allí me va a aparecer una lista de frecuencias disponibles, yo primero, es un paso previo, obligatorio, realizar un análisis de espectro para determinar qué frecuencia utilizar. Porque acuérdense que esto es banda libre. Si es banda libre y no necesito permisos, cualquiera puede implementar radios. Y lo más común, lo típico es que sobre todo en las ciudades, en los entornos urbanos, yo tenga muchos vecinos. Yo
le digo vecino a los otros radioenlaces de otras empresas, inclusive en radioenlaces propios. Todos esos radios que están conviviendo con nosotros son vecinos. Entonces, como hay muchos vecinos, debo hacer un análisis de espectro para validar que realmente, primero que nada, exista una frecuencia disponible. En la estación, bueno, el modo va a ser estación bridge. Acá yo utilizo un campo que se llama scanlist. ¿Para qué? Acá yo coloco las posibles frecuencias mediante las cuales yo me puedo conectar a la P. Si yo coloco un rango, entonces yo me voy a poder conectar a un AP que tenga como frecuencia cualquier valor de este rango. ¿Por qué uso el scanlist? Porque con esto garantizo más rapidez a la hora de la reconexión. Veamos este ejemplo. ¿Qué estoy diciendo acá? Bueno, mira. Lo primero que vas a hacer es intentar conectarte a un AP que tenga la frecuencia 5510. Si no lo consigues, entonces te vas a conectar a un AP que esté dentro de este rango. Entonces eso me da rapidez en la reconexión. Para eso es el campo scanlist. A continuación vamos a ver una pequeña animación que nos muestra cómo funciona hoy en día Wi-Fi, que es el protocolo 802.11. En este protocolo, las estaciones antes de hablar con el AP primero escuchan a ver si el medio está disponible. Si lo está, entonces le envían al AP una señal que se llama request to send, que es permiso para hablar. El AP, si está disponible, le responde con clear to send. Básicamente, permiso concedido. Luego de ese proceso es que las estaciones se comunican. Pero ¿qué ocurre? Si cuando la estación escucha el medio está ocupado, ella se tiene que contener. Son unos tiempos que se maneja, tiempos de contención, los cuales obviamente no pueden ser infinitos porque si espera mucho tiempo, obviamente toda la comunicación que está aguas abajo va a empezar a fallar. Nosotros no podemos quedarnos congelados en una videollamada esperando que el medio esté disponible. Entonces se empieza a perder información. Entonces vean la animación. Las estaciones primero escuchan. Si está disponible el medio, entonces se comunican con el AP y transmiten. ¿Qué problema tiene 802.11 que hoy en día lo vivimos con Wi-Fi? El problema del nodo oculto. De hecho, yo voy a hacer un dibujo que va a ser mucho más fácil de entender para todos. Fíjense, yo voy a colocar por acá una montaña, por acá voy a colocar el AP, y por acá voy a colocar una estación y por acá otra. Si nos fijamos, ambas estaciones tienen línea de vista con el AP. Tienen línea de vista contra el AP. Pero entre ellas no se ven porque hay una montaña de por medio. Entonces, ¿qué ocurre? Supongamos que esta es la estación A y esta es la estación B. Supongamos que la estación A en este momento se está comunicando con el AP. Muy bien. La estación B también se quiere comunicar, que es lo primero que ella hace, según la animación que vimos anteriormente. Ella va a escuchar para ver si no hay otra estación que esté hablando. Bueno, cuando ella escucha, no se entera que la estación A está hablando porque hay una montaña de por medio. Entonces, ¿qué hace ella? Bueno, como no hay nadie hablando, yo voy a enviar mi señal que se llama request to send y le envía. Request to send. Resulta que esa señal va a colisionar con esta comunicación que ya estaba fluyendo entre A y el AP. Entonces, este método que se utiliza de acceso al medio en 802.11 tiene colisiones y lamentablemente son inevitables. Por eso es que muchos fabricantes de equipos decidieron dejar de utilizar 802.11 para los radioenlaces y utilizar protocolos basados en TDMA. Esa configuración del protocolo se hace en el campo que se llama Wireless Protocol. Acá yo digo, mira, yo quiero trabajar con 802.11 o decir, mira, no me conviene porque quiero evitar esas colisiones y voy a pasar entonces al protocolo propietario que se llama NB2, que está basado en TDMA. ¿Cómo funciona TDMA? Bueno, vean la animación.
Acá nadie escucha. Acá cada estación va a tener su tiempo para comunicarse. Entonces, con esto, ya yo no tengo que escuchar ni enviar las señales de request to send, que yo sé que pueden colisionar con una estación que sea oculta o que esté oculta para mí. Entonces acá ya no tengo colisiones, por lo menos no colisiones en el propio sistema. Obviamente puedo tener colisiones con sistemas externos, con enlaces vecinos, pero en mi propio sistema ya no tengo colisiones. Entonces en la configuración, si yo deseo utilizar TDMA, voy a seleccionar NB2. Entonces este protocolo es una mejora de otro protocolo un poco más antiguo, también desarrollado por MikroTik, que se llamaba o se llama NString, que cambia el protocolo de acceso CSMA y sus problemas como el nodo oculto por TDMA, haciendo más eficiente el uso del canal. Este protocolo va a generar mejoras en el throughput, mejoras en la latencia, especialmente en punto multipunto, porque es donde tengo las colisiones que acabo de explicar. Si es punto a punto, obviamente es una sola estación que se está comunicando con el AP y no tengo esos problemas. El espectro es aquello que es invisible para nuestros ojos, pero que es muy real y es donde nuestras señales coexisten. Entonces, ¿qué es el espectro de una señal? Es el conjunto de frecuencias que la constituyen. La forma de representar gráficamente el espectro es asignando el valor de las frecuencias en el eje de las X, el eje de las abscisas, el eje horizontal y dibujando la amplitud de la señal en el eje de las ordenadas, el eje Y, el eje vertical. La máscara de transmisión es aquella que ocupa un determinado ancho en el espectro, según la configuración aplicada en el radio en el campo channel width. Entonces, fíjense, hace rato hablamos de que si los canales tienen un ancho de 20, son rectangulitos, pero eso es una mentira. Realmente, los canales no se comportan o no se expresan en el espectro como rectángulos, sino que tienen más bien una forma parecida a una campana, como lo ven en la imagen. Por ejemplo, si este fuese un canal de 20 MHz, los 20 MHz los tengo acá arriba. Pero la máscara espectral, por un comportamiento físico del radio, se va a ensanchar. Y se puede ensanchar tanto como 20 MHz más hacia la derecha y 20 MHz más hacia la izquierda. Es decir, que yo pudiese ocupar tanto como 60 MHz. Cuando creo que realmente estoy ocupando 20, puedo ocupar hasta 60. Estas bandas laterales, de hecho, se pronuncian más, se pueden hacer mucho más grandes si yo abuso de la potencia. Si yo le aplico muchísima potencia de transmisión, bueno, voy a empeorar el comportamiento de esas máscaras laterales y voy a interferir muchísimo más a los vecinos. Entonces, los canales contiguos no son así, como a veces Google nos los representa, sino son así. Entonces, fíjense, dos canales contiguos o vecinos se interfieren entre ellos. Por eso es que no es conveniente que en mi propia torre, en mi propio nodo, yo tenga en uso dos radioenlaces con frecuencias que sean contiguas porque me estoy autointerfiriendo. Adicionalmente, hablamos del canal de 20 MHz, pero yo puedo configurar anchos mayores utilizando una técnica que se llama bonding de canales, que básicamente es agrupar, por ejemplo, dos canales de 20 y convertirlos en uno de 40. 4 canales de 20 y convertirlo en uno de 80. Eso es el bonding de canales, con la esperanza de duplicar la capacidad. Si paso de 20 a 40, teóricamente es el doble de capacidad. Si paso de 40 a 80, teóricamente nuevamente es el doble de capacidad. ¿Por qué utilizo la expresión teóricamente? Porque si me ensancho más, es más probable que interfiera y quizás no logre el objetivo de lograr más capacidad. Adicionalmente, cuando yo ensancho el canal hay otro problema, que es la disminución de la densidad espectral de potencia o la amplitud de la señal. Cuando yo paso de 20 a 40, mi señal decrece 3 dB. Pierdo 3 dB en la densidad espectral de potencia. Y ustedes pudiesen decir, pero bueno, Luis, 3 dB no es nada.
tenías menos 55 y ahora tienes menos 58. No es casi la diferencia. Es muy pequeña, sí, pero resulta que estos 3 dB que estoy perdiendo, cuando los expreso en vatios, que es la unidad real de energía del radioenlace, entonces eso es el equivalente a perder la mitad de la potencia, lo cual es muchísimo. Entonces, cuando ensancho el canal, sacrifico la mitad de la potencia con la esperanza de mejorar la capacidad, pero a veces no lo logro. Esas configuraciones de ancho de canal donde se hacen en el campo que se llama Channel Width. Ahí tengo todas las configuraciones que puedo aplicar en mi radioenlace. Yo les mencioné que un paso obligatorio antes de configurar la frecuencia y el ancho del canal es hacer un análisis de espectro. Bueno, si yo no cuento con un analizador de espectro, vamos a decir, independiente, puedo utilizar los analizadores de espectro, porque tiene varios, que vienen de forma integrada o embebida en mi propio radio MikroTik, los cuales se ejecutan mediante unos comandos en la consola. Por ejemplo, este analizador de espectro que se llama Spectral History se activa con el comando Interface Wireless Spectral History, definiendo un rango y la tarjeta donde quiero hacer el análisis. Entonces, este analizador me muestra un gráfico por colores indicando la probabilidad de tener más frecuencias o no en determinada frecuencia. ¿Qué me conviene a mí? Buscar los colores más oscuros, porque es donde, en teoría, hay menos frecuencias compartiendo estos espacios. Entonces, esto que estoy seleccionando son, vamos a decir, espacios disponibles donde yo pudiese ubicar mi enlace. ¿Qué debería evitar yo? Bueno, utilizar los colores más intensos, porque aquí ya hay alguien que está posicionado primero que yo. Si yo selecciono estas frecuencias, entonces voy a generar interferencia a ese vecino y ese vecino me va a interferir a mí. Vamos a hablar ahora de lo que es la factibilidad del radioenlace. La factibilidad del radioenlace es básicamente todos los cálculos previos, evaluaciones previas que yo debo hacer antes de ir a campo a instalar. Entonces, lo primero que debo hacer, y es un paso obligatorio, es saber cuántos megas necesito en ese radioenlace. Porque no es lo mismo configurar un radioenlace para transportar 5 megas que para transportar 200. Las configuraciones son totalmente diferentes. Es posible que yo pueda configurar satisfactoriamente e implementar un radioenlace para transportar 5 megas, pero en ese mismo sitio, ese mismo radioenlace no me va a permitir transportar 30, ni 50, ni mucho menos 100. Entonces, por eso es que yo necesito saber cuántos megas necesito. Porque sabiendo eso, yo puedo visitar una página que se llama mcsindex.com y validar cuál es el data rate y su valor equivalente en throughput que necesito para satisfacer esos megas. ¿Por qué yo necesito hacer eso? Porque me va a permitir conocer la modulación que debo configurarle a mi radio. Por eso es fundamental. Repito, no es lo mismo un radioenlace para transportar 100 megas que para transportar 5. Entonces, sabiendo esa modulación, entonces yo me voy a ir a la hoja técnica del radio, ese documento que casi nadie lee, pero nosotros vamos a empezar a leer. Y en ese documento yo voy a ver cuánto es el valor mínimo de señal que necesita mi radio para funcionar adecuadamente. Eso se llama sensibilidad. Y resulta que hay una sensibilidad diferente para cada modulación. Por eso es que un enlace puede ser factible para trabajar en la modulación más baja, pero en la más alta no. Sabiendo esto, entonces ahora yo hago el cálculo del radioenlace. Entonces, fíjense, esto es un extracto de la página MCS Index. Vamos a ver este siguiente ejemplo. Presten mucha atención. Pensemos que queremos atender un cliente que requiere 30 megas de capacidad real. Eso se llama throughput. Y vamos a utilizar un radio MikroTik modelo Groove. No sé si lo conocen. Es un radio que es un cilindro al cual debo conectar mediante el uso de un cable coaxial o Pictel una antena.
Es un radio que maneja una sola polaridad. Es un radio 1 por 1. Bueno, entonces necesitamos 30 megas y tenemos un groove. O tenemos dos grooves para establecer un radioenlace. Entonces, fíjense. Yo me voy a ir a la página MCS Index y me aparecen las distintas modulaciones que puedo utilizar con los distintos data rate para 20 MHz y 40 MHz. Hay algo que ustedes deben conocer. El data rate no es lo mismo que throughput. El data rate es como mínimo un 30% menos si lo quiero llevar a throughput. Es decir, si yo quiero expresar estos valores que están acá en throughput, es el equivalente a multiplicarlo por 0.7. Es para quitarle un 30%, que es lo que nos ocupan las cabeceras del protocolo inalámbrico. Ok, entonces fíjense, si estos valores de 65 y 72 yo le quito el 30%, vamos a quedarnos con el 65, me da 45 megas. 45 es mayor que 30, entonces vamos a suponer que me sirve trabajar entonces en esta modulación MCS7. Ok, ya sé entonces la modulación que necesito. Ahora me voy a la hoja técnica y miren lo que me dice la hoja técnica. Mira, para tú poder trabajar en esta modulación, necesitas como mínimo un nivel de señal de menos 75. Es decir, que si yo hago mi cálculo y el cálculo me da menos 80, no es factible trabajar en esta modulación y alcanzar estos 45 megas. Así de sencillo. Entonces mi enlace para este caso de uso, para este requerimiento, no es factible. Ah, si me sirve transportar menos megas, bueno, ahí puede ser que sea factible. Fíjense otro punto importante, también me dice cuál es la potencia máxima que debo aplicar. ¿Por qué? Una modulación alta necesita más CPU para realizar los procesos. Si gasto más CPU, gasto más energía. Si gasto más energía, me queda menos energía para transmitir. Por eso es que la potencia en la modulación más alta es más baja que en otras modulaciones. Entonces, este punto también es bien importante. ¿Dónde yo configuro entonces estos valores de MCS? Bueno, MikroTik es el único radio del mercado que tiene la versatilidad de permitirnos seleccionar a detalle las modulaciones con las cuales deseo trabajar. Entonces acá voy a hacer una explicación bien rápida. Acá hay dos campos, uno que se llama Support y uno que se llama Basic. En el Basic yo voy a seleccionar la modulación que necesito para que se puedan transportar y funcionar adecuadamente las tramas de control. Como las tramas de control no necesitan mucha velocidad, entonces selecciono la modulación más baja. Muy bien. Ahora nos vamos al campo que se llama Support. Acá yo selecciono las modulaciones que quiero utilizar o la modulación que quiero utilizar para mi transporte de los datos, para el throughput. Según el ejemplo necesitamos MCS7, por eso la marcamos acá. ¿Y por qué marcamos también la más baja? Por si hay algún evento que genere interferencia y el radio no se pueda mantener en esta modulación alta, le estoy dando la oportunidad de que pase momentáneamente a la más baja. Si yo no marco la MSS0 y el enlace sufre interferencia, durante ese momento el enlace se va a cortar porque no va a tener otra modulación en la cual trabajar. Por eso es que siempre se recomienda seleccionar las modulaciones con que yo quiero trabajar y siempre marcar la más baja también. Entonces vamos a hacer el cálculo de este radioenlace. Fíjense. Esto nosotros no lo tenemos que hacer a mano, simplemente es la explicación para que sepan cómo se hace. Acá vamos a trabajar con otro modelo de radio, fíjense, con el NetMetal. Vamos a utilizar un NetMetal con esta potencia de transmisión, utilizando antenas externas de 30 dBi de ganancia, la frecuencia 5180 y un enlace de 36 kilómetros de distancia. Vamos a interconectar el radio con las antenas mediante unos pigtail que me generan una pérdida de 1 dB. Ok. Lo primero que debo calcular es la pérdida del espacio libre, que es la pérdida que sufre toda señal cuando se propaga por el aire. ¿Cómo se calcula la pérdida de espacio libre? Bueno, una constante que es 92.4 más 20 logaritmo de la distancia expresada en kilómetros más 20 logaritmo de la frecuencia expresada en gigahertz.
Eso me da que mi señal, por el simple hecho de transportarse en el aire durante 36 kilómetros, se va a atenuar 138 dB. Vamos a redondear. Sabiendo esto, ahora sí puedo hacer el cálculo del radioenlace. Vamos a calcular la potencia de recepción que recibo en el lado A, sabiendo que va a ser la misma del lado B porque los parámetros son iguales. Ok, ¿cuál es la potencia de recepción del lado A? Bueno, es una fórmula que debe incluir la potencia de transmisión de B, vean, guíense por los colores, más la ganancia de las dos antenas, menos la pérdida de espacio libre, menos la pérdida de ambos pigtail, de ambos extremos. Eso me da como resultado menos 56.81. Este valor es el que yo debo comparar con la sensibilidad para ver si mi enlace es factible. Y adicionalmente debo compararlo con algo que es muy importante, que es el piso de ruido. Resulta que nuestras señales siempre deben estar por encima del piso de ruido para que el enlace sea factible. Y resulta que si yo quiero trabajar con las modulaciones más altas, mi señal debe estar lo más separada posible del piso de ruido. Eso es siempre. Eso es algo que no va a cambiar en ningún escenario, inclusive en escenarios donde yo no tenga interferencia. Yo puedo no tener interferencia, pero siempre voy a tener ruido. Entonces mi señal siempre debe estar lo más lejos posible del piso de ruido. ¿Cómo yo logro eso? Bueno, no hay ningún secreto. La única manera de lograr mejor señal es estando más cerca. Enlaces más cortos tienen entonces una mejor relación señal a ruido. Si mi señal es menos 50 y mi piso de ruido es menos 80, mi relación señal a ruido, SNR, es igual a 30. Entonces, fíjense, pensemos que el cliente necesita trabajar con la modulación más alta. Este es otro ejemplo, con otro enlace. Miren, tenemos un cliente que quiere trabajar con la modulación más alta y lo único que tiene disponible para el radioenlace son unos radios SXT-SQ. Seguro los conocen, son unos radios bien pequeñitos, cuadraditos. Bueno, los SXT-SQ Light 5. Esto es un enlace de 1.2 kilómetros y la frecuencia que está disponible es 5.875. Ok, entonces, según la hoja técnica dice, mira, si tú quieres trabajar con la modulación más alta, no debes superar los 19 dB de potencia. Bueno, esa es la que vamos a utilizar. Las SXT, SQ, la antena es integrada y tiene una ganancia de 16 dBi. Bueno, hagamos nuestros cálculos. La pérdida de espacio libre con estos datos nos da un valor de 109.24. La potencia de recepción con estos datos, fíjense, potencia de transmisión, ganancia de las dos antenas, menos la pérdida de espacio libre. La pérdida de los cables decimos que es despreciable cuando la antena es integrada. Bueno, me da menos 58. La pregunta ¿es factible el enlace, sí o no? Bueno, primero que nada, la hoja técnica nos dice que la sensibilidad es menos 75. Entonces, bueno, fíjense, menos 58 menos 75 me dice que estoy 16 dB por encima de la sensibilidad. Por acá estoy bien, por acá es factible. Pero ahora vamos a hablar del ruido. En este sitio el piso de ruido es menos 93, lo cual es buenísimo. Bueno, ¿cuál es mi relación señal a ruido? Bueno, menos 58 menos 93. Estoy separado 34.76 dB del piso de ruido. ¿Es factible? Esto nos lo va a decir la siguiente tabla. Esta tabla me dice, mira, si tú quieres trabajar con un ancho de canal de 20 MHz con la modulación MSS7, tu relación señal a ruido mínima debe ser de debe ser de 25. ¿Y cuánto me dio? Me dio 34. Entonces, es factible. Entonces, fíjense todo lo que tenemos que hacer para realmente determinar que un enlace es factible y salir a campo a instalar. Siempre es el orden correcto, es cálculos y después salgo a campo, nunca al revés. Afortunadamente, los cálculos no hay que hacerlos a mano porque Microtik tiene un simulador que es microtik.com/calculator y de hecho hay otros simuladores en el mercado. Ustedes pueden utilizar el que a ustedes mejor les parezca.
Y este simulador me ayuda a conseguir estos cálculos para yo comparar con la hoja técnica y el piso de ruido. Por eso es que después que hago el cálculo, debo hacer el análisis de espectro porque puede ser factible en el papel, pero ¿qué pasa si voy al sitio y no hay frecuencias disponibles? Entonces no es factible. Entonces el análisis de espectro debo hacerlo también obligatoriamente. Entendiendo que si quiero evitar autointerferirme, no utilizar, como ya lo mencioné, canales que sean contiguos porque voy a generarme interferencia de canal adyacente. Hablando de la relación señal a ruido, les puedo decir que esta es la variable más importante que existe en telecomunicaciones y que la puedo validar en el equipo. En el menú wireless, en la pestaña Registration, fíjense, me dice cuál es la relación señal a ruido de mi enlace. ¿Qué se recomienda? Aunque a veces no es factible, pero lo ideal sería que su relación señal a ruido siempre sea mayor a 30 dB. Hay otra variable que es bien importante que ustedes deben monitorear que se llama el CCQ. El CCQ es el porcentaje de tramas retransmitidas. ¿Qué significa eso? Bueno, resulta que cada vez que hay un error por interferencia o porque tengo una mala relación señal a ruido, la información puede que no llegue de manera correcta. Entonces, cuando no llega de manera correcta, hay que retransmitirla. Es como cuando ustedes están hablando con alguien y la persona no les entiende y le dice, por favor, ¿puedes repetir? Cuando ustedes repiten, están haciendo una retransmisión. Bueno, el porcentaje de tramas retransmitidas lo puedo validar en esta variable que se llama CCQ, los cuales en este ejemplo son buenísimos. Un CCQ de 96% lo que te dice es que solo 4% de las tramas se están retransmitiendo, lo cual es excelente. Entonces acá yo puedo darme cuenta si mi enlace realmente está saludable, validando el CCQ. Valor ideal 100, bien difícil de conseguir, pero cualquier valor que esté por encima de 85, vamos a decir que es bueno. Muy bien, vamos a hablar de las antenas. Las antenas es el elemento pasivo que va a ayudar a que mi señal se pueda propagar en el espacio libre. Pero resulta que la antena debe adaptarse a mi caso de uso, a mi requerimiento. No es lo mismo una antena para un enlace punto a punto, donde yo me quiero enfocar en el otro extremo, que una antena para un punto multipunto, donde yo quiero cubrir un área determinada. Entonces, el gráfico que me permite saber cómo va a propagar la señal mi antena se llama patrón de radiación. Esto me va a permitir saber qué tan directiva o no es mi antena. Por ejemplo, en este gráfico, esta antena tiene un ángulo de apertura aproximadamente de 20 grados. Entonces yo voy a poder cubrir todo lo que esté dentro de esos 20 grados. Así de sencillo. Si yo quiero cubrir una zona más grande, entonces necesito una antena con un ángulo de apertura mayor, que son típicamente los ángulos de apertura que me permiten las antenas sectoriales, con ángulos de apertura de 45, de 60, de 90, hasta de 120. La mayoría de los radios que nosotros utilizamos actualmente tienen dos puertos de RF, porque son radios que se conocen como MIMO 2x2, es decir, que propagan dos señales de forma paralela. Esas señales deben ser ortogonales entre sí. ¿Qué quiere decir ortogonal? Que deben estar separadas 90 grados uno de la otra. Es decir, que si yo propago una señal en vertical, la otra la debo propagar en horizontal, por ejemplo. Ahí estoy manteniendo la ortogonalidad. ¿Cómo identifico los radios mismos? Si son con antena externa, fácilmente, porque voy a ver los dos puertos de RF. Si es con antena integrada, bueno, tengo que ver la hoja técnica donde me debe decir en algún lado que es un equipo MIMO 2x2. Entonces, cuando el equipo es MIMO 2x2, yo tengo dos patrones de radiación que debo evaluar. Hablando del patrón de radiación,
lo ideal sería que mi antena solo me generase un lóbulo principal. En ese lóbulo principal yo irradio la mayor cantidad de energía y por allí también la recibo. Pero resulta que la mayoría de las antenas convencionales tienen otros lóbulos que se llaman lóbulos secundarios. Resulta que por esos lóbulos yo también recibo señal y genero señal. Lo que yo, en todo caso, deseo es que esos lóbulos secundarios no sean tan grandes para yo no contaminar el espectro en direcciones indeseadas y que por allí tampoco me generen señales que afecten mi radioenlace. Uno de los métodos que se utiliza hoy en día para minimizar el efecto de la interferencia de las señales que están en vertical y en horizontal es utilizar una polarización que se conoce como slant, que es básicamente rotar la antena en 45 grados. Entonces ya no tengo una señal totalmente vertical, sino que esa señal ahora está en más 45 y la otra señal ya no está totalmente horizontal, sino que está en menos 45. Fíjense que entre ellas sigue habiendo una separación de 90 grados, es decir, siguen siendo ortogonales. Yo tengo entonces básicamente dos tipos de antenas, las omnidireccionales que tratan de irradiar en los 360 grados y las directivas o direccionales que tienen determinado ángulo de apertura, dependiendo de si mi enlace es punto a punto, punto multipunto. Otro aspecto bien importante que ustedes deben evaluar y que lo pueden conseguir en algunas hojas técnicas es el rango de trabajo de la antena. Fíjense lo siguiente, este equipo que ven acá es un equipo que a lo mejor lo conocen que se llama LHG. Si hacen memoria con el rango de trabajo del radio que hablamos cuando comenzamos el webinar, por ejemplo, 5 GHz comenzaba desde 4920 hasta 6100. Ese es el rango de trabajo que soporta el radio. Pero el radio no es lo mismo que la antena, a pesar de que mucha gente a todo lo llama antena, no, radio y antena son dos elementos diferentes. Entonces, si bien el radio puede trabajar en esta banda de frecuencia, si nos guiamos en el gráfico de la frecuencia de trabajo de la antena del LHG, miren lo que nos dice, mira, yo trabajo bien desde 5000 hasta 5800. Acá es donde yo te garantizo la máxima ganancia de 24 dBi. Pero si tú configuras en tu radio 6100 o 6000, yo lo que te voy a garantizar son unos 15 o 10 dBi de ganancia. Entonces eso deben tenerlo en cuenta porque a lo mejor les ha pasado, tienen su radioenlace funcionando en 5500 de forma perfecta, les toca cambiar de frecuencia porque hay mucha interferencia y se pasan a 6000 y ahora su enlace cayó totalmente en los niveles. Ya no les da menos 50, sino ahora pasaron a menos 70, por ejemplo, de señal. O a veces ni siquiera engancha. Es porque la antena no necesariamente trabaja en el mismo rango que el radio. Hablando de antenas, hay una antena que está diseñada, pueden ver el patrón de radiación, que es bien directivo para enlaces punto a punto, que se llama la MAN 30, que como su nombre lo dice, es de 30 dB de ganancia. Es una antena que tiene unos lóbulos posteriores bien pequeños, lo cual a mí me conviene, y se utiliza para equipos 2x2. No sé si lo ven acá, la antena tiene dos puertos de RF. Entonces, yo la puedo configurar como polarización vertical horizontal, pero también le puedo rotar el feeder, que es el elemento radiante que está por acá adelante, lo puedo rotar en 45 grados y utilizar la polarización slant. Entonces es una antena muy versátil. Esto es lo que les acabo de mencionar. Tenemos otra antena, pero que está pensada ahora para enlaces punto multipunto, porque es una antena sectorial. Fíjense que tiene 120 grados de apertura, que se llama MANBOX. Miren lo que nos dice acá. Presten atención, miren el rango de trabajo de 5170 a 5825. Si me salgo de ese rango, la ganancia
de los 15 dBi que dice la hoja técnica ya no la voy a poder alcanzar, o los 19. Entonces, ojo con eso. Estas antenas sectoriales de gran apertura no se recomiendan en entornos urbanos. Vamos a reservarnos estas antenas de 120 grados para entornos suburbanos o entornos rurales. Por otra parte, tengo el radio QRT5 que es integrado, pero la antena tiene una buena apertura. Una apertura que nos va a permitir trabajar, si quisiéramos, con este radio como un punto de acceso para enlaces punto multipunto. Entonces, podemos utilizarlo para lo que se conoce como micropop o micronodo. Para un nodo donde los clientes no están tan lejos, a lo mejor dentro de una urbanización, un espacio, vamos a decirlo, cerrado, bueno, puedo utilizar este equipo. Ok, vamos a hablar de los router board, los radios, para que sean el AP de mi sistema punto a punto. Bueno, el equipo, uno de los equipos más potentes que nos ofrece MikroTik es el NetMetal. Este es un equipo con un gran CPU, con un gran procesador, que lo puedo utilizar perfectamente entonces para que sea el AP y la estación de mi enlace punto a punto, troncal, o para que sea el AP de mi sistema punto multipunto. ¿Por qué? Porque fíjense que tiene para uso antena externa, entonces yo puedo colocarle la antena que se adapte a lo que yo quiero. Una antena directiva para usarlo como punto a punto o una antena sectorial para usarlo como punto multipunto. Entonces es un equipo muy potente que recomendamos. Fíjense que le puedo llegar inclusive con conexiones de fibra para aprovechar la capacidad que puedo alcanzar con este equipo. Otro equipo que pudiésemos decir que es el hermano menor del NetMetal es el Basebox. Un equipo no tan potente, pero que puedo utilizarlo también perfectamente para un micropop y tiene la ventaja que igual utiliza conectores para antena externa, entonces lo puedo utilizar para enlaces punto a punto o punto multipunto según la antena que yo desee utilizar. También para punto a punto, este modelo de radio es bien interesante, se llama el Dynadish, es un equipo integrado con una antena de 25 dB de ganancia, es decir, que es una antena bien interesante, donde yo puedo alcanzar unas distancias bastante largas con este equipo. Es un equipo que tiene buen procesador, me va a permitir inclusive utilizarlo como enlace troncal, quizás para interconectar un nodo secundario. Es un equipo que nosotros también recomendamos. Este equipo es el que le estaba mencionando, fíjense, el LHG es un equipo con una relación costo-beneficio muy buena, es un equipo muy bueno, que el costo no es elevado, todo lo contrario, que tiene un diseño de grilla con microperforaciones que me da la ventaja de que si es un sitio donde hay mucho viento, bueno, como tiene esas perforaciones, la antena no se va a mover tanto y no me mueve la torre o el mástil, no me mueve la estructura. Entonces es un equipo que también recomendamos para enlaces de mediana distancia, vamos a decirlo así. De hecho, si bien esta es una tabla que nos muestra los 3 modelos del HG y las distancias máximas recomendadas. Fíjense, el HGXL, que es el más grande de los 3, se puede utilizar inclusive para enlaces hasta de 40 kilómetros de distancia, manteniendo una señal que me permite utilizar modulaciones altas. Pudiese llegar más lejos, pero ya mi señal va a ser muy baja y no voy a poder trabajar con las altas modulaciones que necesito en la mayoría de los casos. Fíjense que yo también puedo utilizar punto a puntos con equipos más pequeños. ¿Se acuerdan que el SXT-CQ es el que utilizamos para el ejemplo? Pero bueno, estamos hablando de enlaces punto a punto de menos de 5 kilómetros y donde realmente no requiero tanta capacidad. Por ejemplo, un punto a punto para un cliente. Muy bien, vamos a hablar entonces de los router board para que sean el AP del punto multipunto. Ya nosotros vimos el NetMetal y vimos el Basebox, que ambos pueden ser utilizados en punto a punto y punto multipunto porque es para uso de antena externa. Tenemos por otra parte un equipo que es integrado, que viene, valga la redundancia, integrado con una antena sectorial de 120 grados de apertura,
que es el Manbox 5. Entonces es un equipo ideal para los micropop. Micropop en entornos suburbanos o entornos rurales. Porque 120 grados de apertura es mucha apertura para un entorno urbano. Entonces es un equipo compacto con una excelente relación costo-beneficio que nosotros recomendamos. Repito, entendiendo que no es bueno utilizar tanta apertura en entornos donde hay muchos vecinos, en entornos urbanos. La propia QRT, como ya les mencioné, ya que tiene una apertura bastante interesante, cercana a los 45 grados, la puedo utilizar también como AP para esos micropop y tener mis enlaces punto multipunto, esas estaciones conectándose contra la QRT. Otro modelo aún más compacto, aún más pequeño para enlaces punto multipunto donde los clientes realmente están muy cerca, es la SXT SA5. Este SXT tiene un ángulo de apertura bastante interesante, cercano al, fíjense acá, 25 grados en este modelo y 90 grados en el caso de este otro modelo, lo cual me permite utilizarla perfectamente como punto multipunto. Ya viene con licencia 4, de hecho es un equipo que está pensado para eso, para conectar acá todas las estaciones. Obviamente es un equipo con unos recursos no tan altos, es decir, clientes que no estén tan lejos. Me preguntan a mí 15, 20 estaciones como máximo para que el CPU realmente haga su trabajo adecuadamente. Bueno, lo que ya les mencioné, el NetMetal, como es para uso de antena externa, lo puedo utilizar perfectamente para punto a punto o para punto multipunto, el equipo más potente, para que sea un AP bien robusto con gran cantidad de usuarios conectados. Lo mismo puedo hacer con el Basebox. Obviamente es el hermano menor, no tiene tantos recursos. Entonces debo, quizás, si lo comparo con el NetMetal, no puedo conectar tantos clientes, pero es un equipo bien interesante porque los costos, en cuanto a costos, no es tan elevado. También tenemos la OmniTIC, que como su nombre lo dice, tiene una antena omnidireccional y de paso tiene 5 puertos, o sea que puedo utilizarlo para un micronodo en un entorno suburbano, rural o en un espacio cerrado, a lo mejor en un campus universitario, con la ventaja de que como tiene varios puertos, ya tengo router, radio y antena y todo integrado. Entonces, para hacer un despliegue rápido, a lo mejor quiero hacer el uso del portal cautivo Hotspot, bueno, lo hago todo en el propio equipo. Entonces, es un equipo muy versátil que me ahorra muchísimo dinero porque mientras que quizás con otro fabricante necesito radio, más antena, más router, acá tengo todo integrado y con un funcionamiento excelente. Ojo, en entornos donde no tengo tantas señales vecinas porque si no, no me va a funcionar adecuadamente. En cuanto a estaciones, para el punto multipunto, bueno, tengo varios modelos y esto va a variar dependiendo de qué tan lejos va a estar ese cliente. Para los clientes lejanos, bueno, se recomienda la LHG. Ya hablamos de este equipo, un equipo excelente que como tiene una antena de buena ganancia, entonces de casi 25 de vida y ganancia, la puedo utilizar para esos clientes que a lo mejor están a 5, 7 kilómetros del punto de acceso, inclusive más lejos. Todo depende de cuántos megas yo desee entregarle a esos clientes. Para clientes que están cercanos al punto de acceso, entonces tengo las SXT, que es un equipo que a todo el mundo le gusta porque es bien pequeño, la estética es bien atractiva, así que no va a generar contraste quizás con el diseño de la casa o el edificio, sino que todo lo contrario, un equipo bien bonito en cuanto al diseño que tiene. Para clientes que están a una mediana distancia, ni muy cerca ni muy lejos, entonces podemos utilizar los Dislike, un equipo también bien interesante, bien compacto, con una antena de 21 dB de ganancia, así que clientes que están a lo mejor a 4 o 5 kilómetros los puedo atender con este radio. Y bueno, finalmente, este equipo que también es bien interesante y su costo es muy bueno, que es el LDF. Este equipo
es para utilizarlo o para reutilizar esas antenas que tenemos en desuso de televisión por cable. ¿Qué vamos a hacer con esa antena? Le quitamos el feeder que originalmente tiene esa antena y le colocamos como feeder este radio LDF. Entonces, vamos a reutilizar nuestras antenas que a veces están tiradas por allí en un depósito para en conjunto con el LDF tener una antena que nos va a permitir propagar la señal bastante lejos, tan lejos como una LHG, por ejemplo, con la ventaja de que me estoy ahorrando costos. Entonces, otro equipo que le recomendamos, se utiliza muchísimo porque es económico y, repito, a veces tenemos antenas por allí tiradas en desuso de televisión por cable que las podemos volver a la vida con este LDF. Entonces, en cuanto al despliegue del punto multipunto, fíjense, acá tenemos una tabla comparativa de los distintos equipos que pudiésemos utilizar según la distancia del cliente. ¿Qué tan lejos está el cliente de la P? Entonces, fíjense, acá tenemos distancias máximas y distancias recomendadas si quiero trabajar con la máxima modulación. Entonces, con el Dynadish es donde puedo tener esos clientes más lejanos, pero en esta tabla falta también la LHG y falta la LDF, que yo los agregaría por acá también, que lo puedo utilizar para esos clientes que están entre 8 y 10 kilómetros de distancia. Y luego, bueno, bueno, por acá está la LHG. Tenemos otros modelos de radio, acá faltan algunos. Si vemos el gráfico, fíjense, bueno, por ejemplo, las SXTCQ para los clientes más cercanos, clientes intermedios con el Dislike y clientes más lejanos con LHG, con Dynadish y con LDF. Entonces, fíjense, ya para ir terminando, ¿cómo estamos de tiempo? Bueno, estamos pasados unos minutos. Fíjense, acá tenemos un ejemplo de lo que es un despliegue punto multipunto. Antes de eso, bueno, los consejos finales, fíjense. Nosotros debemos utilizar como AP un equipo que tenga los recursos necesarios, CPU, memoria, para atender la cantidad de estaciones y su tráfico, y validar que la antena integrada o externa ofrezca la cobertura necesaria en función a la ubicación de los suscriptores. A pesar de que cualquier radio con licencia 3 funciona como estación, se recomienda seleccionar los equipos en función a la distancia, lo que acabamos de ver. El éxito de un sistema punto multipunto parte por la cercanía de las estaciones, ya que esto garantiza una mejor relación señal-ruido. Entonces, veamos este ejemplo. Tenemos un punto multipunto donde el AP es un manbox y los clientes son todos estaciones SXT SQ-Lite. Vamos a trabajar con NB2, el protocolo 802.11n, con 20 MHz de ancho de canal. Tenemos 19 clientes, todos en una distancia menor de 500 metros. Ojo, esto es un escenario ideal, pero simplemente para que vean cómo se hacen los cálculos y cómo podemos validar si está funcionando bien mi sistema. Entonces acá tenemos una pregunta. ¿Qué capacidad pudiésemos alcanzar por cliente? Si nos vamos a la tabla registration, a la tabla de registro, fíjense, acá tengo todos los clientes. De hecho, esto es un escenario real. Estas capturas de un escenario real. Acá me voy a guiar por el campo que se llama TXCCQ, que no es otra cosa que la recepción del cliente. El porcentaje de tramas retransmitidas en la recepción del cliente. ¿Por qué en la recepción? Bueno, porque vamos a evaluar la descarga, que es donde necesito más capacidad. Fíjense, acá nos muestra el CCQ de todos los clientes. Fíjense que esto está excelente. Y nos dice cuál es el data rate equivalente para cada cliente, donde quizás tenemos un solo cliente que es el que está peor y fíjense que tiene relación. Él es el que tiene menos data rate porque él es el que tiene menos CCQ. Él es el que está retransmitiendo más tramas. Entonces, teniendo el total de clientes, ¿qué puedo hacer yo? Miren, vamos a la tabla MCS Index, fíjense, y aquí ya puedo ubicar los distintos data rate que estoy manejando en este caso. 78, 104 y 115.6. Si yo quiero llevar esto a throughput, ¿qué hago? Lo que ya les dije. Vamos a guiarnos del caso o pensar en el caso de que todos tengan el data rate de 115.5.6. ¿Qué hago? Bueno, multiplico ese data rate por 0.7, que es quitándole todo lo que son las cabeceras para llevar eso a throughput y lo divido entre el número de estaciones. Bueno, eso me dice que mi throughput por estación máximo
en un escenario donde todos naveguen al mismo tiempo va a ser de 4.25 megas. Así de sencillo es el cálculo, obviamente hay que hacerlo siempre por sección. Acá partí del hecho de que todos tienen el mismo data rate, que no es la verdad. ¿Cómo se configura esto? Y con esto terminamos. Bueno, en el AP, fíjense, obviamente el modo es AP Bridge. Seleccionamos para la modulación básica las dos más bajas que hay para cada cadena. Como es 2x2, es un radio que tiene la cadena 0, chain 0 y la cadena 1. Entonces hay que hacer las configuraciones en cada cadena. Entonces, las modulaciones más bajas para cada cadena y en el campo support, las modulaciones que quiero utilizar también para cada cadena. Como estamos trabajando con NV2, bueno, le configuramos una clave. Esto debe hacerse tanto en el AP como en las estaciones y una potencia máxima que debe estar acorde a los MCS y a lo que nos diga la hoja técnica. En las estaciones, fíjense, la configuración es muy parecida. Utilicé el campo ScanList, que ya les expliqué, la misma configuración en las modulaciones, la contraseña de NV2 y la potencia. Entonces, esto es un repaso rápido de configuraciones de un sistema punto multipunto en NV2. Recuerden que este webinar va a estar en el canal de YouTube, cosa que lo pueden ver todas las veces que quieran. Igual hacernos las consultas que decidan hacer a través de Franklin. Y por supuesto, si hay alguna pregunta, la pueden hacer en este momento a través del chat. Entonces, con esto terminamos el webinar del día de hoy. Franklin, adelante. Sí, Luis. Vemos si tenemos alguna pregunta. ¿Hay alguna pregunta? No, por el momento no tenemos. Le dejé el link en el chat para que puedan suscribirse y ver el webinar luego. Estamos bien por ahora, Luis. Muchas gracias por todo. Vale, gracias Franklin, gracias a todos los que nos acompañaron. Bueno, seguimos pendientes de cualquier duda que tengan a posterior hacer y nos vemos en el próximo webinar. Saludos. Saludos a todos. Muchas gracias.